habían transcurrido 16 años desde el triunfo de la revolución. Cuba trabajaba en pos del desarrollo económico del país, se fortalecían las organizaciones políticas y de masas y al mismo tiempo se recrudecía el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos, los atentados y sabotajes de ese país al gobierno, sociedad y economía de la isla. Y este fue el contexto en el que se decidió celebrar aquel primer congreso, del 17 al 22 de diciembre de 1975. Su sede fue el Teatro Carlos Marx de la capital. Participaron 3.116 delegados, todos electos en asambleas provinciales, conferencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. En el cónclave también estuvieron 86 delegaciones internacionales como invitadas. Fidel fue ratificado como primer secretario del partido. Para tan alta responsabilidad, al fundador, jefe y guía de nuestro partido y del primer Estado socialista de América, al compañero Fidel Castro. El Congreso fue clausurado primero en su sede y luego en acto multitudinario en la Plaza de la Revolución José Martí. Debemos también votar y preguntarle a nuestro pueblo si apoya o no apoya los acuerdos del Congreso. Había transcurrido un quinquenio después del primer Congreso, una etapa en la que el pueblo cubano enfrentó muchos asedios, actos terroristas y provocaciones alentadas por el Imperio del Norte. Tanto así que apareció una gran consecuencia, la Operación Mariel. Justamente un mes antes de la celebración del Congreso, Ronald Reagan ganó las elecciones de los Estados Unidos y en su plataforma política incluía las amenazas de bloquear militarmente a Cuba bajo cualquier pretexto. Fue con esa antesala que la historia puede narrar hoy lo que sucedió del 17 al 20 de diciembre de 1980 en el Palacio de Convenciones de La Habana. Participaron 1.772 delegados. Se aprobaron las proyecciones para el quinquenio 1981-1985. Y así, como sucedió en el primer Congreso, este fue clausurado en acto de masas en la Plaza de la Revolución José Martí. Que le hemos dicho paladinamente al señor Reagan que no tenemos ningún temor a sus amenazas. Porque desde luego hay algo que no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen. Pasaron muchas cosas en Cuba durante los primeros años de la década de los 80. Una epidemia de dengue hemorrágico mató a 158 personas, de ellos 101 niños. La ciencia confirmó después que el virus había sido introducido deliberadamente por los Estados Unidos, desde donde también nos enviaron aviones espías que violaron el espacio aéreo y una programación especialmente subversiva que mal llamaron Radio Martí. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias adversas, hubo avances en el desarrollo económico y social del país. El Producto Social Global creció un 7,3%. Se construyó, se produjo azúcar, aunque la crisis de la deuda externa, la caída de los precios internacionales del petróleo y el huracán Kate marcaron el panorama económico. El Congreso, efectuado en febrero del 86, planteó las dificultades enfrentadas durante el periodo y se hizo una valoración del apoyo recibido de la comunidad socialista, sobre todo de la Unión Soviética. Fue a finales de los 80 que Silvio compuso esta auténtica letra. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de la unión. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Y por supuesto que la inspiración vino de la realidad social.
Entre 1986, cuando concluyó el tercer Congreso, y 1991, el pueblo cubano enfrentó numerosas agresiones auspiciadas por Estados Unidos. Los gobiernos de ese país arreciaron el bloqueo económico, financiero y comercial con la aplicación de varias legislaciones anticubanas. Se produjo un profundo declive en las relaciones de Cuba con el mundo y sus consecuencias tuvieron un altísimo costo para la economía y la sociedad cubanas, en las que además repercutía la desaparición del campo socialista. Efectuar el Congreso en esta coyuntura fue decisivo. Se desarrolló del 10 al 14 de octubre de 1991 en Santiago de Cuba. En periodo especial, ¿qué podemos hacer? Cuando el número de mercancías han disminuido, si nosotros estamos recibiendo 3.000 millones de dólares menos mercancía que la que recibimos en el 89, 3.000 millones de dólares menos, cuando se suma toda la que ha dejado de venir de la URSS, a la que ha dejado de venir de otros países socialistas. Y mucha de esa mercancía en materia prima que con ustedes elabora vale más. Ustedes se imaginan lo que significa para este país que en menos de 2 años haya dejado de recibir de importación 3.000 millones de mercancías, que las exportaciones se han reducido a la mitad y que no quiera sacrificar a nadie. Y seguiremos con ese principio de no sacrificar a nadie. ¿Cómo no va a tener desbalance financiero? Los análisis definieron tareas urgentes, búsqueda de nuevos mercados y medidas para la implantación del periodo especial en tiempos de paz. También en este Congreso se modificaron los estatutos del partido, al aceptarse la posibilidad de ingreso a las filas de personas que profesan algún tipo de fe religiosa. Nadie que conozca la historia de Cuba puede olvidar estas marchas. Pedían eliminar la llamada Ley Torricelli, impuesta por los Estados Unidos en 1992 para hacer colapsar la economía de la isla. Casi 4 años después, también repudiamos la Helms-Burton, que no fue más que otro proyecto en aras de endurecer el bloqueo y rendirnos. Sucedieron entonces muchos actos terroristas gestados y financiados por organizaciones contrarrevolucionarias de Miami. La salud del pueblo se vio afectada por epidemias como la de neuritis óptica y nuestros cultivos y animales fueron víctimas de varias plagas. Pero el comandante en jefe había definido un camino para salir adelante y era la resistencia. Se implementaron cambios radicales en la economía. Surgió el programa de ahorro de electricidad y en 1996, por vez primera, Cuba llegó al 1.000.000 de turistas. Fue este, junto a la inversión extranjera, piedra angular de la recuperación de la economía cubana después de los años más duros de periodo especial. Así lo reconoció el Congreso que inició el 8 de octubre de 1997 en el Palacio de Convenciones de La Habana. Arribamos al 5º Congreso, conscientes de la responsabilidad que asumimos los aquí reunidos como representantes de más de 780.000 militantes que han depositado en nosotros toda su confianza y sus más legítimas aspiraciones. Fidel expuso el informe central con énfasis en la situación económica del país y las proyecciones para los próximos años. Era necesario forjar la convicción y cumplir la promesa de que resistiríamos, de que lucharíamos y de que venceríamos, aún cuando nos quedáramos absolutamente solos.
Si hubo un antecedente trascendental para el Sexto Congreso, ese fue el discurso pronunciado por Fidel el 17 de noviembre del 2005, en el que dijo que seguir adelante con la revolución es primero que todo una cuestión ética, pero además es una cuestión económica vital. Fue este el contexto que condujo a que se estableciera como eje temático del Sexto Congreso la solución de los problemas de la economía y las decisiones fundamentales de la actualización del modelo económico cubano. Previo a la cita, casi 9 millones de nosotros propusimos el proyecto de lineamientos de la política económica y social de la revolución. Ya en el Congreso quedaron aprobados los 313 lineamientos que hasta hoy rigen el quehacer de todos los sectores de la sociedad. El informe central del Congreso fue presentado por el general de Ejército Raúl Castro, quien fue elegido en el cargo de primer secretario. Pero en la clausura de la cita hubo un gran regalo: la alegre presencia de Fidel. Y fue también la asistencia del comandante a la clausura del Séptimo Congreso otro gran suceso. Sin preceptor que me ayudara en el estudio del marxismo-leninismo. No era más que un teórico y desde luego tenía una confianza total en la Unión Soviética. La obra de Lenin, ultrajada tras 70 años de revolución. ¡Qué lección histórica! Se puede afirmar que no deberán transcurrir otros 70 años para que ocurra otro acontecimiento como la Revolución Rusa, para que la humanidad tenga otro ejemplo de una grandiosa revolución social que significó un enorme paso en la lucha contra el colonialismo y su inseparable compañero, el imperialismo. Más adelante expresó: pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. He votado por todos los candidatos sometidos a consulta por el Congreso y agradezco la invitación y el honor de escucharme. Los felicito a todos y en primer lugar al compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo. Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debemos perfeccionar con lealtad meridiana y la fuerza unida como Martí, Maceo y Gómez en marchas indetenibles. Fin. Para el Partido Comunista de Cuba, Fidel en cada congreso será inspiración eterna de su obra. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que
que se apoderó de ti.